Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos. Park Jimin Jikook. Comenzamos con esta bonita nota que viene desde la cuenta de Calico Cat 13 y que nos dice: el Washington Post incluyó a ¿Estás seguro? Entre los 11 programas de televisión reconfortantes para ayudarte a sobrellevar los fríos días que se avecinan. Esta docuserie que sigue a los miembros Jungkook y Jimin mientras van de gira por Japón, Corea del Sur y Essex, Connecticut. Su química auténtica y su deleite ante los pequeños placeres de la vida se combinan para brindarte un espectáculo tan relajante que es el final perfecto para un día triste. Puedes sentir que la química del Jikook es especial. Así que con esta preciosísima nota, vámonos directo a todo lo que ha sido la información de las últimas horas. Jimin Latino confirma: Jimin donó en silencio 100 millones de wones en septiembre para apoyar los gastos de manutención, médicos, becas y servicios conmemorativos para los soldados que resultaron heridos o murieron. Es ahora miembro de la Sociedad de Honor del CCOC, la institución de bienestar más grande de Corea del Sur. ¡Oh, qué bonitas notas! Que han pasado muchas cosas, desgraciadamente no bonitas, debo decirles. Han habido muchos conflictos que pues sí, de repente nos pone triste. Y sí, todo tiene que ver con el hecho de que Jimin ganó. Por lo tanto, Jimin Latino nos insta a lo siguiente: los gráficos están muy fuertes. Espero que todo esto que Jimin ganó no nos distraiga de lo verdaderamente importante que es el streaming. Necesitamos recuperarnos y volver a 6 millones. Hay que recordar que tanto lo que nosotras vemos en YouTube como lo que escuchamos en Spotify es la manera en la que mejor podemos apoyar a Jimin en momentos en los que ahorita van a ver por qué ha estado tan fuerte lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Y pues sí, también tuvimos noticias felices el día de hoy. Nicole lo confirmaba, también Weverse. Jungkook y Jimin en Weverse regresaron el día de hoy. Lo que comentan: aturdido. Y le contesta Jimin: aturdido. Dice aturdido, en este caso quiere decir como muy sorprendidos. Aquí, bueno, esto es parte de lo que los chicos dijeron. Algunas traducciones pueden cambiar la palabra aturdido, pero creo que queda muy bien conforme a por qué se sentían así los chicos. Hobi, Jin, Jimin y Jungkook estuvieron interactuando y Nicole nos decía: qué buena manera de empezar el día. Yo quería haber hecho este video más temprano para poder compartirles esto porque me hizo muy feliz. Jimin nos dejó una carta en Weverse para agradecer. Esto es lo que él comenta: Army, muchas gracias. Estoy aquí de nuevo. Soy un soldado y no puedo creer que haya ganado el gran premio, y se refiere a lo que ganó en los Mama. ¿Cómo pueden enviarme un regalo como este? Estoy emocionado de nuevo. He estado hablando mucho con Jungkook últimamente. Después de ser dado de baja del ejército, ya estaba emocionado por qué canción deberíamos cantar para ti y qué tipo de actuación deberíamos mostrarte. Pero mientras tanto, recibí este gran premio. Estoy más atónito, estoy tan sorprendido, no puedo creerlo. Muchas gracias a todos. Si hay un día en que les pueda devolver el favor, es el regalo más grande mostrarles la mejor actuación. Por supuesto, creceremos mucho y les mostraremos un mejor lado nuestro. Por favor, espérenlo con ansias. Los amo, Army. La dulce carta que dejó Jimin y la respuesta que también le deja Hobi, que le vuelve a decir: bon Jimin, felicidades. ¡Ay, qué bonito! Pero no fue lo único que pasó. Jin también reacciona a los comentarios de los chicos. Aquí les pone: Jin, ¿de qué están hablando? Cuando ellos dicen que están aturdidos. Y es que ahorita vamos a ver por qué Jungkook también tenía un nivel de aturdimiento. Y como Nicole nos dice: esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad. Jimin y Jungkook regresaron.
sí, nos hizo muy feliz. Y es que haciendo resumen de lo que los chicos ganan, ahorita van a ver qué es lo que se suma. Bueno, pues los premios de BTS en los Mama 2024 son el Fan Choice tanto para Nam, Jimin, Tae y Jungkook. En el caso de Jimin se lleva el Fans Choice of the Year, pero aparte Jungkook dio la sorpresa porque Jungkook, aparte del Fans Choice, también se lleva Best Male Solo y Best Dance Performance Male Solo por Standing Next to You. Esto se dio a conocer hace pues prácticamente que será unas horas, casi un día, cuando pudimos ver los premios que también se lleva Jungkook, haciendo prácticamente 3 de ellos, mientras que Jimin logra 2, Tae y RM 1 cada uno, pero fue una gran noche para BTS. Ahora, espero que esto haya tranquilizado mucho al fandom de Jungkook, que el día de ayer les comentaba que estaban muy alborotados por el premio que Jimin se había llevado y que sentían que se merecía Jungkook, pero creo que aquí entre la cantidad de premios que aparte consigue Jungkook como que se emparejó el asunto, pero es muy lindo verlos ganar todo esto y aquí ya lo tenemos. Felicitaciones a Jungkook por llevarse el premio por Standing Next to You, mejor interpretación de baile solista masculino en los premios Mama, y la verdad súper merecido. Jungkook gana el premio al mejor artista masculino en los premios Mama 2024. Como les decía, esto sucedió hace apenas 18 horas y es un momento para que estemos muy contentos por lo que logra nuestro Jungkook. Y pues ya saben que las artistas también comienzan a celebrarlo con muchísimo, pero muchísimo arte. Aquí los podemos ver como están Hobi y Jin detrás de Jimin y Jungkook mientras están pues tratando de contestarnos y mandarnos mensajes mientras están en su servicio militar. También pues McDani está celebrando que ya llegamos a la cuenta de menos 200 días para que regresen los chicos y nos regala este arte donde incluye muchos de sus pequeños artes y la verdad que está preciosísimo. McDani, gracias por esto, está hermoso, incluyendo la felicitación que le puso el día de ayer a Jimin y más aparte el arte del día de hoy. No, así es que McDani es un sol. Nuestra cuenta, ¿cómo vamos? Como sabemos, Jin ya está en casa, Hobi también. Jin hoy tuvo su evento y sabemos que estuvo dando muchas vueltas por el carrusel. Al final el pobre hombre dijo que ya estaba muy mareado pero muy contento y dio unos regalos bien bonitos. Ahora, hablando de Hobi, bueno, pues igual estamos esperando saber con qué nos va a sorprender. Faltan 209 días para el regreso de Yoongi, 198 para el regreso de Tae y de Nam y 199 días para el regreso de Jimin y Jungkook. ¡Y sí! Por fin ya llegamos a los cientos, eso me hace muy feliz. Tenemos arte muy bonito dedicado a estos dos, imaginándonos cómo estaban cuando recibieron la noticia de que habían ganado en los Mama y esa cantidad de premios. Esto es muy lindo, la verdad. ¿Qué más quisiéramos? Sabemos que es imposible que estén así, pero igual déjennos soñar. Por cierto, les recuerdo que ya puse todos estos artes en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano, y otros artes que están un poquito más subidos de tono también ya están disponibles en BTS Ship Idol en Telegram para que corran a buscarnos. Esto también otra interpretación, pero ahora de Darling Stars, de lo que estuvieron diciendo en la mañana y cómo se observaban uno al otro, porque están juntitos, o sea, la realidad es que están juntos. Y por lo que nos dice Jimin, pues ya han estado platicando de cómo quieren regresar con nosotros. Entonces todo esto es muy lindo. El resumen directamente desde las cuentas de Mama de los ganadores, orgullosamente presentándolos. Aquí tenemos el anuncio oficial de los premios que se lleva Jungkook. Arte dedicado a Jimin de parte de Madol. Esta otra artista que también me encanta es rusa y también tiene un talento bárbaro, niéguenmelo. Ahora sí que Black Catherine también, wow, se lleva todos mis respetos. Arte precioso de Kina también ya disponible. Este otro arte de Lium, otra gran artista maravillosa. Una cosa acerca de Jungkook es que él siempre le va a dar su apoyo a Jimin. Jungkook responde, Jungkook lo observa y siempre va a comentar acerca de todas las cosas que haga Jimin. Así que con esto ya ven que prácticamente que se repite, pero fue la noticia del día, como vienen los dos, se hacen presentes y nos hacen
saber lo sorprendidos que están, que no deberían, por todos los éxitos maravillosos que tienen, porque son más que merecidos. Y ya les decía, las artistas también se dejaron venir con un montón de arte bien bonito, y esto que me pudo encantar también, porque sí, nuestros dos reyes lo lograron, y lo lograron de una manera maravillosa. Tenemos más traducciones, porque como les decía, de repente podía yo notar algunas cosas que fueran diferentes, pero en general, bueno, pues aquí tenemos estos artes un poco atrevidos. Se me había pasado también comentarles durante las últimas, pues qué será, la semana pasada y esta semana, varios de los compañeros de Jungkook y Jimin han estado pues ya saliendo del ejército, y ellos a su vez han compartido un montón de autógrafos. De hecho, tengo pensado, y esto sería pues prácticamente que gracias a la cuenta de Calico Cat, hacerles un resumen con muchas de las cosas que ha comentado Calico, porque ella en general hace siempre, digamos, estas coberturas muy completas de lo que sucede con los chicos en el ejército, a todas esas personas que les da sus autógrafos, y a su vez también nos comparte mucho acerca de el trabajo que cada uno realiza y cómo se apoyan dentro del ejército. Muy lindo de parte de Calico. Ahora, hablando también acerca de las canciones con los debuts más grandes, y sobre todo hablando acerca de música coreana en Spotify a nivel mundial, podemos observar cómo Jimin con Who tuvo, digamos, este año uno de los lanzamientos más fuertes, sino más bien el más fuerte. Y esto para que quede claro, porque ha habido también una ola de hate espantoso para Jimin, sino que también ocurrió con otro fandom, y Jimin Latino pues nos lo compartió y dice: queremos una disculpa pública de los fans que se denominan engineers. No solo acosaron a Jimin el día de ayer por sus errores, sino que pusieron en duda su premio. Así que copia y pegue, y sí pedir que se disculpen. Dijeron cosas muy fuertes, no se los voy a negar. Esperamos y deseamos de todo corazón que se pueda arreglar este problema entre fandoms, porque si bien el mismo fandom de BTS ya tenemos muchas divisiones, ahora lo que menos esperábamos es que viniera un ataque tan fuerte y de parte de otro fandom, de otro grupo de K-pop. Entonces, que estaban seguras de que su grupo iba a ganar, y al momento en que Jimin se lleva el premio, bueno, pues enloquecen, enfurecen y dicen unas cosas terribles, no solo en contra de Jimin, en contra de todo BTS, lo cual es realmente muy triste que no se reconozca lo que BTS ha logrado y el impacto que ha tenido, y que algunas pues inclusive desmerezcan esto. Pero bueno, eso sería con lo que voy a despedir mi video el día de hoy. Les agradezco como siempre tanto su ayuda a los miembros del canal, a los que están suscritos al canal también. Muchas gracias por todos sus comentarios. Ya viene el podcast comentarios con, pues vamos a tener mucho de qué hablar, les voy advirtiendo. Y también a aquellos que se están suscribiendo al canal, muchísimas gracias y bienvenidos. Y si no lo han hecho, los invito a que se suscriban. Bueno, pues ahora sí, de mi parte sería todo. Nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video.